Hemos visto en la primera semana sobre las primeras 6 patologías de muerte inmediata. ¿Cuáles eran esas patologías? Neumotórax a tensión, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco, la vía aérea, tórax inyectable, tórax penetrante y traumatismo de vías aéreas, ¿no? Ahora, yo les dije que la segunda parte esas eran de la revisión primaria netamente, ¿no? ¿Qué diferencia hay entonces para que podamos entender? ¿Por qué dice aquí lesiones torácicas potencialmente mortales? ¿Qué diferencia hay con esta palabra a la que hemos hecho en la revisión primaria? ¿Por qué esta, a pesar que dice mortales, esta recién lo vamos a poder diagnosticar en una revisión secundaria? ¿Por qué estas lesiones nos da tiempo para que nosotros hagamos estudios complementarios? ¿Por qué el que hizo esta literatura dijo, estas son mortales? Evidentemente los puede matar, porque eso significa mortal, los puede matar al paciente, pero no son tan importantes como las primeras. Por eso las primeras son en la revisión primaria y estas son en la revisión secundaria. ¿Ustedes cuáles ven la diferencia? ¿Que uno puede ser una emergencia y el otro una urgencia? Sí, evidentemente en la revisión primaria van a ser de manera inmediata, como dijimos. Solamente necesitamos minutos para que el paciente pueda fallecer. A cambio estos, si nosotros hemos llegado hasta la revisión secundaria, quiere decir que nuestro paciente llegó posiblemente estable, llegó con unos signos vitales posiblemente estables. Y en el transcurso de toda nuestra revisión, en el transcurso de toda nuestra anamnesis y revisiones exhaustivas de todo el ABCD, de manera secuencial, repetitiva tal vez, no hemos encontrado hallazgos donde comprometan de manera inmediata al paciente. Cosa que hemos llegado a estabilizar al paciente, porque eso era la condición para pasar a una revisión secundaria, ¿no es cierto? Tener a un paciente estable. Y recién nosotros consideramos llevarlo al paciente a los estudios complementarios que nosotros querramos solicitar de acuerdo a la patología que tengamos como interrogante. Entonces, esa es la diferencia. Estas patologías son mortales porque pueden desencadenar a complicaciones, pero son pacientes relativamente con una hemodinamia estable. Pero eso no quiere decir que dejen de ser complicaciones que tengamos y que sí tienen resolución, ¿no? Entonces, estas son las patologías: lesión del árbol traqueobronquial, neumotórax simple, contusión pulmonar, un hemotórax. Aquí, por si acaso, esta es la diferencia, ¿no? Neumotórax simple. En las primarias estaba neumotórax a tensión. La otra diferencia, aquí solo dice hemotórax, no dice hemotórax masivo, ¿no es cierto? Entonces, el masivo está en la revisión primaria. Lesiones cardíacas cerradas, ruptura aórtica traumática, la ruptura esofágica por trauma cerrado y las lesiones traumáticas del diafragma. Esas son las patologías que vamos a ver en esta clase. Entonces, ¿qué estudios complementarios se usan durante la revisión secundaria para permitir una evaluación completa de las lesiones torácicas potencialmente mortales? ¿Qué estudios podemos solicitar en este punto de la revisión? radiografía, Una radiografía de tórax, FAS, un FAS, una tomografía, una resonancia, una angiotomografía, una angiografía, todo lo que se pueda realizar ya sea con estudios de imagen, con contraste, sin contraste, de acuerdo a lo que vayamos a necesitar. Entonces, aquí tenemos una radiografía de tórax, un FAS,
aquí no, la gasometría, un electrocardiograma, oximetría de pulso, son dentro de las que nos van a ayudar al diagnóstico y a ver cómo está nuestro riesgo. Comencemos con la primera patología, un neumotórax simple. Un neumotórax simple puede estar causado por un trauma penetrante o también por un trauma cerrado. Penetrante ya lo vimos en la anterior clase. Evidentemente puede ser un palo, puede ser un arma de fuego, puede ser un arma blanca como un cuchillo, cualquiera de esas heridas que eran, ¿cómo era el concepto del trauma penetrante? Era una pérdida de sustancia o una herida abierta donde nosotros no soplaba o no, pero había una comunicación y una entrada y salida de aire, ¿no es cierto? Que podía provocar un neumotórax simple que lo puede llevar a un neumotórax masivo, mejor dicho, atención en un futuro, ¿no? Los traumas cerrados, ¿por qué llegaría a un neumotórax simple? Porque hay hemorragia adentro. ¿Qué habíamos dicho que es el neumotórax? Primero, el concepto. Es aire en la cavidad pleural, donde se supone que la cavidad pleural es virtual, ¿no es cierto? No debería haber nada. Eso quiere decir que la pleura en todo su entorno, en toda su envoltura que tiene, hay algo que le provocó que haya una ruptura de esa pleura. Y ahí se está metiendo, si el pulmón, la pleura es que envuelve el pulmón, si nosotros tenemos una pleura que es la que le envuelve el pulmón, y en este caso nosotros tenemos, y esta es la parrilla costal, una ruptura y el pulmón sigue respirando, y el pulmón ¿qué tiene? Aire. Aire. Si tiene aire, ¿a dónde se va a pasar? A la cavidad pleural. No necesita entrar el aire de afuera hacia adentro para que recién sea un neumotórax. Puede ser que nuestra pleura esté lastimada, lacerada, y nuestro mismo pulmón sea el que le está metiendo el aire en esa cavidad pleural. Entonces, no necesariamente necesitamos tener un trauma penetrante o en el tórax para que ocurra un neumotórax. Entonces, no se olviden que estamos en neumotórax simple, ¿ya? Entonces, tanto los traumas cerrados pueden generar estos neumotórax simples. Como por ejemplo que una fractura costal podría generar un trauma cerrado. ¿Es un trauma cerrado? Sí, porque no es que estamos diciendo que sea una fractura expuesta, donde estamos evidentemente ya pasando el límite de la piel y evidentemente ya pasó de ser trauma cerrado y un trauma abierto, porque tenemos una herida. Entonces las fracturas pueden estar costales, sí, y la costilla misma ha sido la que laceró todo lo que viene a ser la pleura, y él va a hacer que ingrese y salga el aire del pulmón. Entonces, si tenemos un trauma penetrante, un trauma cerrado, y tenemos el defecto en la pleura, que se está ingresando el aire a nuestra cavidad pleural, ¿el defecto va a comprometer la ventilación? Sí, era lo que habíamos indicado, ¿no es cierto? Y si está comprometida la ventilación, iba a comprometer la perfusión y nos iba a provocar una hipoxia, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros lo examinamos al paciente, ¿de qué manera van a ver estas características? Más allá de que sí, evidentemente el paciente va a tener dolor torácico, dificultad respiratoria, nosotros lo vamos a percutir y va a haber una hipersonoridad, ¿no es cierto? Va a haber un timpanismo posiblemente, va a haber una disminución de los ruidos respiratorios evidentemente. ¿Y cuál va a ser su tratamiento?
un drenaje pleural. Aquí tenemos el tiempo suficiente como para que no sea una emergencia. No es que nosotros en una motora simple vamos a decir ya y le realizamos una toracocentesis. No. En este paciente, no nos olvidemos nuevamente, estamos con un paciente hemodinámicamente estable. Entonces nos da tiempo, porque hasta la radiografía le hemos sacado, vemos que hay un neumotórax, preparamos todo nuestro material para realizar la toracocentesis evacuatoria ya colocándole un drenaje, que ese sería su tratamiento paliativo para luego llevarlo a una cirugía si es que es requerimiento por osteosíntesis costales o no, dependiendo de cuál es la causa de nuestro neumotórax. Entonces, pacientes que tienen trauma penetrante o traumas cerrados pueden generar un defecto en la pleura que va a generar un ingreso de oxígeno, de aire en la cavidad pleural. Esto va a comprometer la ventilación, obviamente, porque no va a tener mucho espacio, y la ventilación comprometida va a generar una disminución de la perfusión. Vamos a tener signos y síntomas de un neumotórax simple y nuestro tratamiento va a ser drenaje pleural. Entonces, hasta aquí vamos siguiendo la secuencia que les había dicho de hacerse su cuadrito, ¿cierto? Concepto, signo, síntoma, diagnóstico y tratamiento. De cada patología no se olviden siempre estudiar esa manera, porque es la manera en cómo le van a entender ustedes al cuadro. Ahora, lesiones traqueobronquiales. Frecuentemente son un poco imperceptibles, no es que tenga una clínica así muy aparatosa y por algo está dentro de las revisiones secundarias. Puede estar generado por traumas cerrados, puede estar generado por traumas penetrantes y por lo general esta es la parte donde lo caracteriza, podríamos decir, que el paciente viene acompañado por lo general por un neumotórax. Y a pesar de que nosotros realicemos la colocación de nuestro tratamiento, que era la colocación del drenaje pleural, el paciente persiste con el neumotórax. Se supone que si nosotros colocamos un drenaje pleural, ya no debería tener un neumotórax. Nosotros hacemos la radiografía de control y ya deberíamos tener un pulmón expandido. ¿Por qué? Porque es un neumotórax simple, no a tensión. Entonces debería ser de manera inmediata. Evidentemente a los drenajes pleurales no es que colocamos y a las horas, como ya se resolvió, pum, se lo sacamos. No, se tiene que esperar entre 48 horas a 72 horas en neumotórax. Se supone que debería haber una resolución, pero si a pesar de ello sacamos la radiografía de tórax de control y persiste el neumotórax, tenemos que tener una sospecha grande de que puede ser que estemos tratando con una lesión traqueobronquial, ya sea de la tráquea o ya sea del bronquio principal. No es que ambos va a haber una ruptura, o uno o el otro. Entonces, si nuestro neumotórax persiste o hay fuga persistente del aire, evidentemente no es que colocamos el drenaje pleural, le hacemos la placa, no hay, continúa el neumotórax y vamos a decir, no, esto sí es una lesión traqueobronquial, sí o sí. No, obviamente la primera sospecha va a ser que hemos colocado mal el drenaje, hay que recolocar, nuevamente confirmar de que está bien colocado nuestro drenaje y evidentemente sigue el neumotórax para que nosotros vayamos al segundo paso. Solicitar una broncoscopía, que eso es una camarita que va a ir justamente a los bronquios, al bronquio principal, lo va a visualizar de manera directa y va a decir, sí, aquí hay un hueco, aquí hay una laceración, aquí hay una ruptura total o parcial o de cuánto es el porcentaje. Porque posterior a este resultado, nosotros estaríamos frente a su tratamiento definitivo, que sí o sí hay que colocarle una vía aérea definitiva, hay que controlar la parte de la ventilación, evidentemente va a continuar con su drenaje pleural y lo tenemos que llevar a cirugía para la reparación ya sea de la tráquea o ya sea del bronquio afectado.
¿Qué habíamos dicho que era la palabra contusión? Que era como si fuera un golpe, un morete, ¿no es cierto? Entonces, la contusión pulmonar, si ustedes ven la imagen allá en el lado izquierdo, es netamente eso. Si tenemos un morete a nivel del bronquio, del alveolo, él se va a llenar de sangrecita, de líquido, y no es solamente un bronquio que va a estar lastimado. Evidentemente ahí tiene casi medio lóbulo afectado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál debería ser? Aquí nos dice que es bastante frecuente, y cómo es la manera que lo vamos a manejar. También les había mencionado que la contusión pulmonar iba acompañado por lo general de una de las patologías de la revisión primaria. ¿Cuál era? Fractura. Un tórax Inestable. inestable. El tórax inestable por la gran impacto que tiene de la fractura, y que va a formar justamente ese bloque fracturado, y vamos a tener una contusión pulmonar siempre asociada, ¿no? Entonces, pero aquí estamos solo tratando las contusiones pulmonares. Eso quiere decir que posiblemente sí tuvo un trauma, no hubo fracturas costales, pero sacamos una radiografía. El paciente evidentemente nos ha mencionado que tiene mucho dolor torácico. Lo revisamos en la inspección, podemos ver equimosis, laceraciones en el lado afectado, dolor al realizar su ventilación del paciente. Puede haber acompañación de dificultad respiratoria. Puede ser que el paciente comience a presentar a partir de las 72 horas fiebre, porque todo a causa de ese alveolo, ese bronquio que está moreteado, sangrando, inflamado, contuso, enfermo, no quiere trabajar, y está empacado él a que primero necesita curarse y luego él va a comenzar a ayudar en la perfusión. O sea, nos va a tener justamente limitado esa parte, que no va a estar funcionando. Si no funciona esa parte, ¿qué es lo que hace el alveolo o el bronquio? ¿Cuál es su función? ¿Intercambio? El intercambio gaseoso. Si no se hace el intercambio, bueno, obviamente vamos a tener dificultad respiratoria y vamos a tener una hipoxia, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, más allá de que él no va a estar cumpliendo sus funciones, va a tener una zona ocupada, ese pulmón no va a tener la expansibilidad completa. Entonces, la expansibilidad, la ventilación, la perfusión van a estar comprometidos. Y si hay un compromiso de estas tres causas, obviamente todo va a estar comprometido. Entonces, nuestra forma de tratar esta patología va a ser oxigenar al paciente. Si requiere de ventilación, no solamente su ventilación, si requiere de ventilación, de preferencia va a ser como muestra la imagen. No sé si lo ven aquí, la cánula orotraqueal. ¿Para dónde está dirigido? Para el derecho, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama eso? Vicariante. Exacto. Intubación selectiva. Hemos seleccionado al pulmón que está sano para que pueda él ventilar. Por algo tenemos dos pulmones, podemos ventilar con uno. Y así lo dejamos descansar al otro pulmoncito, que él respire tranquilo, pero no le estamos metiendo más presión. ¿Ya? Entonces nuestra intubación va a ser selectiva, y por lo general, si nosotros realizamos la radiografía, van a ver estos cambios radiológicos de manera tardía, así como los síntomas que van a presentar de manera tardía con la inflamación o la infección posible que se vaya a formar, va a generar de manera tardía a partir de las 72 horas en adelante. Ahora, ya habíamos mencionado igual en el neumotórax, mejor dicho, en el tórax inestable, que la administración de líquidos, de cristaloides, para la reposición de la volemia del paciente tiene que ser de una manera cautelosa, cuidadosa, de manera controlada. No podemos meterle más líquido de lo normal a estos pulmones, donde ellos pueden llevar
la sobrecarga hídrica que nosotros le estemos dando. Si tenemos un pulmón enfermo, no va a poder él resistir y vamos a tener edema, vamos a tener líquido intersticial, el cual no nos va a ayudar en lo que estábamos haciendo la secuencia de la ventilación, perfusión, hipoxia, ¿no? Entonces estaríamos empeorando el cuadro. El hemotórax. ¿Cuál es el concepto del hemotórax? Acumulación de sangre, pero esta vez no es de manera progresiva, rápida, ¿no? Solo estamos en el hemotórax simple. Entonces, la herida de las paredes costales puede estar asociada a hemotórax simple, ya que habíamos dicho que el hemotórax, o mejor dicho, la acumulación de sangre en el líquido pleural tiene que venir de algún lado, no es que él de la nada comienza a acumular sangre, tiene que venir de algún vaso. Y los vasos y los paquetes vasculonerviosos habíamos mencionado que pasan por el bajito de las costillas. Eso quiere decir que todo hemotórax, ya sea simple o ya sea masivo, va a estar acompañado de una fractura costal, ¿no? Entonces, evidentemente de una fractura costal o de una herida de la pared costal. Entonces, por un trauma penetrante, por una fractura costal, ya sea de un trauma cerrado, que evidentemente no lo veamos, pero sí hay una fractura. ¿Qué es lo que va a provocar hemotórax? Las laceraciones de los pulmones o del vaso. Aquí puede ser también ¿por qué dice laceraciones del pulmón? Porque el daño que le contaba. ¿Qué ejemplo podríamos dar en una laceración pulmonar? Todo trauma cerrado, por ejemplo, que habíamos dicho por explosión, que habíamos mencionado por aplastamiento, puede generar los cambios de presiones a nivel pulmonar y ese pulmoncito puede reventarse, ¿no? Puede ser por llamados los barotraumas, son porque nosotros los estamos provocando, pero de la misma manera el mismo mecanismo puede estar generándose por aumento de la presión que le esté ejerciendo algo que está por fuera de la cavidad torácica, ¿no? Entonces puede generar. ¿Cuál es su tratamiento? Un drenaje pleural. Ahora, posterior les voy a ir haciendo unas preguntas de cada patología. Quiero que me lleguen a la conclusión de lo que les estoy mencionando, ¿ya? El traumatismo cardíaco cerrado. Hay muchas presentaciones del traumatismo cardíaco cerrado. Por lo general, estos pacientes se presentan con cambios en el monitoreo. Si nosotros le solicitamos un electrocardiograma al paciente, puede estar acompañado de arritmias, ¿sí? Que esto nos va a llevar a que nosotros solicitemos un ecocardiograma o un angiograma que vamos a necesitar para llegar a ese diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos un electrocardiograma normal, pedimos un ecocardiograma. Si tenemos un ecocardiograma comprometido, asociado obviamente a la anamnesis y antecedentes de trauma, nuestro tratamiento va a ir dirigido justamente a esas arritmias que vamos a poder efectuar y dirigido a que nosotros tenemos que ayudar a esta perfusión. Porque si nosotros tenemos una arritmia, ¿qué es lo que está sucediendo a la parte de todas las células posteriores? No le va a llegar justamente una oxigenación adecuada y nuestro corazón está siendo insuficiente para los órganos que necesita el perfume. Entonces, posterior a eso es que vamos a tener complicaciones presentes en esto del traumatismo cardíaco cerrado. Evidentemente, como el anterior ejemplo que les había mencionado, son en pacientes que reciben traumas por compresión o por explosión, que sean dentro de una garrafa, por ejemplo, que explote aquí, nosotros podríamos estar frente a un traumatismo cardíaco cerrado o un hemotórax que habíamos mencionado, ya sea por trauma
de tórax cerrado. Ahora, las rupturas traumáticas de aorta, estas se provocan por el mecanismo de acción de desaceleración. Ya habíamos mencionado que si nosotros vamos a una velocidad dentro de una movilidad, nuestro cuerpo y nuestros órganos de nuestro interior van a la misma velocidad de nuestro auto. A ver, coloquen una velocidad ustedes. 80. A 80 kilómetros por hora. Todos mis órganos internos están viajando a 80 kilómetros por hora. Si yo sufro una desaceleración, que es un choque contra cualquier cosa, evidentemente mi movilidad recibió el impacto, mi cuerpo, que está por fuera, recibió el otro impacto que yo me fui contra el volante o las bolsas de aire me ayudaron justamente a desacelerar. Pero ¿y quién los agarra mis órganos que están adentro? ¿Quién los sostiene para que ellos no sigan en ese trayecto? Entonces ahí es cuando se ocurren las rupturas traumáticas. Evidentemente no es que en todos los accidentes suele pasar esto, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que mientras más velocidad tengamos y más fuerte sea nuestro impacto, que no es lo mismo golpearnos contra un muro de concreto que golpearnos contra una planta o que solamente nos golpee la cola de la movilidad y nosotros por vuelco de campana sea que nosotros estemos impactando. No es lo mismo. La desaceleración tiene que ser fuerte, ¿no? Para que ocurra justamente una de estas patologías. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Evidentemente lo vamos a hacer a través de una radiografía de tórax, donde ¿qué hallazgos radiológicos podemos ver en ese imagen? Pérdida del botón aórtico. Pérdida del botón aórtico. ¿Qué más? ¿Ensanchamiento de quién? Del mediastino. ¿Es normal ese mediastino que tenemos ahí? Está así como si fuera una carretera y adentro. Entonces, aparte que está perdido el botón aórtico, tenemos el mediastino ensanchado. Entonces, nosotros hacemos una simple radiografía, nos llama la atención eso, y posterior, ¿qué otro estudio podemos solicitar? Una angiografía, justamente para nosotros identificar a qué nivel de esa arteria, de la aorta, haya esta ruptura traumática. Ahí nos va a mencionar si es solo una laceración, si es un pseudoaneurisma o hay una ruptura, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una radiografía así, hay un alto índice de sospecha. Nosotros hacemos nuestra angiografía, ahí nos va a confirmar el diagnóstico y sí o sí, con esa radiografía ustedes tienen que hacer una interconsulta con cirugía vascular, cirugía cardiotorácica, para que se prepare el paciente, porque esto es un tratamiento quirúrgico, netamente quirúrgico. Aquí no hay funciones, toracocentesis, pericardiocentesis, mediastinocentesis, nada de eso, ¿no? Sí o sí hay que hacer las reparaciones, ya sean de lo que nosotros vengamos a ver, si es un pseudoaneurisma, aneurisma, si es una laceración completa o no, o imparcial. Evidentemente hay muchos pacientes que mueren en la escena porque hay una ruptura total, ¿no? Entonces, evidentemente para él no tuvo tiempo para llegar ni a nosotros, ni a la revisión primaria, ni a nada, ¿no? Las rupturas traumáticas de la aorta, justamente, ya habíamos hablado de la radiografía, ¿no? Y la tomografía que viene a ser, o la aortografía, que es la angiografía de la aorta, que nosotros podamos solicitar. Ahí hay una imagen donde tenemos la ruptura total y no hay una, más allá del mediastino ensanchado, en la tomografía, tenemos nosotros el contraste con extravasación, ¿no?
Ahora, las lesiones diafragmáticas. Yo les había comentado acerca de un caso clínico que yo tuve cuando yo era residente de primer año, en mis primeros meses de residencia, acerca de una lesión diafragmática que se tuvo que diagnosticar en quirófano, obviamente por la gravedad que tuvo el paciente, no teníamos nosotros radiografías en ese momento. Ahora, las lesiones de diafragma tienen de mayor frecuencia del lado izquierdo por la anatomía. Evidentemente nosotros tenemos un hígado que lo protege al diafragma del lado derecho, entonces es menos frecuente que tengamos una lesión del diafragma del lado derecho. Si ustedes pueden apreciar la imagen de la radiografía, tenemos un diafragma como que más elevado, como si fuera más elevado. ¿Cuál es la idea? Si tenemos una carpita y la carpita está rota y nosotros estamos aquí, podemos pasarnos hacia el otro lado de la carpita. Eso es lo que va a suceder. Si nosotros tenemos intestino grueso, que ahí es el ángulo esplénico, ¿puede estar el ángulo esplénico en la cavidad torácica? Sí. Tenemos ahí la curvatura del estómago. ¿Puede estar la curvatura del estómago metido en la cavidad torácica? Sí. Entonces, la parte intestinal, ¿cuál es su característica de él? Todo el tiempo tiene peristaltismo y él se mueve, ¿no? El examen físico que nosotros vayamos a realizar, le estamos auscultando la parte pulmonar y en la zona donde deberíamos auscultar ruidos mejor dicho, murmullo vesicular, vamos a escuchar ruido hidroaéreo. ¿Cuál es la complicación que podemos tener? Evidentemente, si hay un peristaltismo y tenemos un colon redundante, este se puede girar, se puede comprometer su vasculatura o el por metiche que se metió ahí en un huequito muy pequeño, se puede él estar estrangulando y todo intestino que está sometido a cambios de presiones por estrangulación, hay una translocación bacteriana. ¿Por qué? Está lleno de caca. Porque el colon que transporta caca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que? No hay una caca limpia en el mundo, todas las cacas son puercas. Entonces, obviamente va a haber translocación bacteriana. Y en el pulmón no es normal que tengamos esas bacterias en ese lugar. Entonces, obviamente puede generar una neumonía, puede generar un derrame pleural, puede generar una mediastinitis, o sea, todas sus complicaciones que puedan generar una lesión diafragmática es netamente con la línea de infección, sepsis, muerte, ¿no? Si es que no es diagnosticado antes. Entonces, los traumas cerrados son por desgarros mayores y los traumas penetrantes por pequeñas perforaciones. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a realizar este diagnóstico? Con una radiografía sencilla, con un examen físico y nos va a llevar justamente a el tratamiento que sí o sí es una cirugía, porque no hay medicina en el mundo que vaya a reparar o reconstruirse solamente el diafragma solito, ¿no? Los cambios de presiones no le permiten a él que haya una cicatrización normal, entonces sí o sí va a tener parte del abdomen metido allá. Mientras más tiempo pase, esa ruptura puede ir creciendo de tamaño y puede ser que tengamos toda la parte ya metida. Si tenemos órganos que no deberían estar dentro de una cavidad donde está el pulmón obviamente se va a poner celoso porque hay intestino metido ahí más allá que él es puerco, no me gusta juntarme con la gente cochina, entonces yo me hago chiquito, ¿eh? Entonces me voy a colapsar y no voy a trabajar hasta que ese individuo se salga de mi casa. Entonces, si está mi pulmón colapsado, no está trabajando. ¿Y quién voy a tener del otro lado? Meta a trabajar por el otro que no quiere trabajar. Entonces voy a tener un tórax vicariante, un tórax
aumentado de tamaño en el examen físico, porque él va a estar más expandido. A estos pacientes les estoy mencionando que ya van con esa ruptura diafragmática meses, ¿no? El tórax se lo ve diferente, o sea, no hay esas simetrías del derecho con el izquierdo. Lo va a tener más ensanchado. ¿Por qué? Hay una gran sospecha de una ruptura diafragmática, todo el colon lo tiene metido allá, el pulmón ya dejó de trabajar, se colapsó porque no tiene el espacio suficiente, no le gusta compartir su casa y tenemos a un pulmón más expandido, más trabajado, más cansado, que él puede tener o no insuficiencia respiratoria, que la insuficiencia respiratoria nos puede llevar a otra complicación. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico. Bueno, hablando sobre las fracturas costales y las lesiones asociadas, ya sean de la cavidad torácica, pueden estar comprometidos el esternón, la escápula y la fractura costal, ¿no? Cuando se tratan de costillas desde la primera a la tercera, generalmente tiene que haber una fuerza severa. Entonces tienen alta mortalidad y debido justamente a las lesiones asociadas que hay en la anatomía en esa parte. Dentro de la costilla 4 a la novena, generalmente se están asociadas a contusiones pulmonares o neumotórax. Y desde la décima a la 12ª, siempre hay que sospechar, si tenemos unas fracturas costales en estos números, tenemos que sospechar en lesiones abdominales, ya sean de este lado que tenemos el hígado o ya sean de este lado que tenemos el vaso. Ahora, ¿qué es lo que dice ahí? El manejo del dolor es la clave en estos pacientes. Toda fractura ósea genera dolor y su paciente va a quejarse mucho de dolor y el dolor va a interpretarse con taquicardia, puede haber aumento de la presión y todo generado por el dolor. Ahora, ¿han leído acerca de la asfixia traumática? Ahí no lo ven mucho, pero el paciente está cianótico del cuello y el rostro. Eso es lo característico de él. Colocarse así medio morado del cuello y la cabeza. Obviamente su palabra ahí lo dice, ¿no? Asfixia traumática. Pero ¿qué es lo que está ocasionando? ¿Qué es lo que lo ocasionó? ¿Mm? ¿Por qué motivo? ¿Mm? Por ahorcamiento. Estamos en trauma. Claro. Si por ejemplo tenemos aquí, el pasó el que ustedes no lo están viendo, tiene laceraciones rojas. Si le pasó el camión por acá, una rueda conductora, ¿qué generó ahí? Compresión. ¿Qué grandes vasos tenemos a este nivel? Las cavas, ¿no? Que eso es lo que nos va a llevar toda la parte de justamente la cianosis, eso es lo que nos va a interpretar el paciente. Entonces, nuestros signos que vamos a tener justamente son petequis, el edema, la létora, el edema cerebral que nosotros vamos a generarle al paciente justamente por este aumento de la presión que está generado por algo externo. El tratamiento justamente es control de la vía aérea, ya sea con una vía aérea definitiva, oxigenoterapia y llevarlo a una cirugía si es que tenemos compromiso de los vasos, de los grandes vasos que necesiten una reparación. Ahora, las lesiones esofágicas pueden ser productos de, habíamos mencionado, de la desaceleración o también por productos, por mecanismos de acción por explosión, ¿no? ¿Son poco frecuentes y difíciles de diagnosticar? Sí, el mecanismo generalmente son por golpes severos
en el lugar del epigastrio o directamente en el tórax y en las regiones del cuello, ¿no? Tienen asociado el tema del dolor, y sus shocks que presentan los pacientes no puede ser explicado ya que el paciente no está sangrando, no hay compromiso cardíaco ni neurogénico, entonces, pero el paciente está choqueado. Eso nos da un shock no explicable que puede estar comprometido por la parte del esófago. Evidentemente, una radiografía nos va a llevar al diagnóstico posible, sí, porque vamos a tener ensanchamiento igual del mediastino, pero a diferencia de que si nosotros tenemos comprometido el esófago, nosotros la parte del esófago es que vamos a ver el compromiso. Si una radiografía tenemos ensanchada y nosotros tenemos la parte de la radiografía, la parte del esófago que es hiperlúcida, nosotros vamos a tener un corte y un aumento de ensanchamiento no total sino parcial, nos va a llevar justamente a que nosotros tengamos una sospecha, pero acompañado de nuestro examen físico que nosotros vamos a hacer en la parte general. Dentro de los signos y síntomas que vamos a tener va a ser ese efisema que vamos a tener. El efisema va a estar acompañado de signos de infección, porque nosotros no solamente tenemos aire en ese lugar, sino que comida, ¿no? Puede estar asociado con el tema de la comida o restos alimenticios, ya que por los cambios de presiones del esófago, el reflujo que va a generar el estómago va a tender a irse para arriba. Entonces, si tenemos una laceración, una discontinuidad del esófago, todo nuestro reflujo se va a ir al intersticio, a nuestro tejido celular subcutáneo. Evidentemente, porque entra oxígeno también por el esófago, mejor dicho aire, nosotros vamos a tener efisema, pero también no vamos a palpar la comida, pero si nosotros tenemos comida en el tejido celular subcutáneo, va a generar justamente estos signos de inflamación. Entonces vamos a tener un posible neumomediastino, el shock que vamos a tener, y que el hemotórax o el neumotórax va a ser de una manera, generalmente del lado izquierdo, que no vamos a poderlo explicar por la zona de inspección, de anamnesis, de exploración y la semiología que nosotros le realicemos, no vamos a poder llegar a explicar de qué origen es, porque evidentemente nuestra radiografía del tórax no es que tenga una fractura costal como tal para que nosotros podamos sospechar de este hemotórax. Ya hemos mencionado que la parte tiene que haber un compromiso tanto del pulmón como de la cavidad torácica para poder nosotros llegar a un diagnóstico de hemotórax. Pero si no tenemos ninguna de esas dos afectaciones, tenemos que irnos a la sospecha de la lesión esofágica. Ahora, si nosotros le hemos pedido la radiografía, hay un aumento del diafragma y hay una sospecha de un neumomediastino y más aún de una neumomediastinitis, entonces nosotros tenemos que comenzar a consultar, mejor dicho, para solicitar estudios contrastados. Un esofagograma donde nosotros vamos a instilar lo que es el contraste por el esófago y vamos a ver que en el trayecto hay extravasación del contraste y que no hay una continuidad como tal. Entonces, si no tenemos estudios contrastados, podemos llevarlo a una endoscopía, que la endoscopía es de cámara directa, o sea, de visión directa, que nosotros vamos a identificar a qué nivel hay esta ruptura, laceración, compromiso, para poderlo llevar futuramente a un tratamiento quirúrgico, ya que obviamente no se va a solucionar si no lo llevamos a una restauración. Ahora, esto es el efisema subcutáneo. Está generado por un trauma de tráqueo bronquial, puede estar por un neumotórax persistente o puede ser justamente estas lesiones traqueobronquiales por lesiones de explosión, como habíamos mencionado anteriormente, o por golpes directos a nivel del cuello en zona 2. Y obviamente vamos a tener compromiso de la vía aérea,
ya que hay un compromiso en el transcurso de donde va, de todo lo que es la laringe o la faringe o netamente la tráquea o el bronquio principal que esté lastimado, lacerado o con pérdida total, ruptura total de estas estructuras. Entonces, si por ahí pasa el tema del oxígeno, o sea, el aire para oxigenar la parte de los pulmones está comprometido, se va a ir para los costados, lo que va a generar justamente ese efisema, porque es aire en tejido celular subcutáneo donde no debería estar. ¿Cómo era que les había mencionado que le vamos a hacer el examen físico? Como si fueran bolitas de aire, como esas pelotitas que hay alguien ha apretado esas cosas que vienen en los cristales o cosas de vidrio. Así ni más ni menos como cuando uno aprieta, así se apretan aquí y suenan. Cuando hay efisema. Y esta es la característica. El paciente llega así, chino y como un sapo. Él tiene efisema hasta aquí, la frente, la parte posterior, toda la parte del cuello, en toda su zona, o sea, ya pareciera como si no tuviera cuello y puede ir afectando parte de la cavidad torácica, ¿no? Ahora, quiero que me vayan mencionando. Habíamos mencionado que todas estas lesiones torácicas son potencialmente mortales. Para que lo recuerden más o menos. El neumotórax simple, ¿por qué puede ser mortal? Se puede ver el neumotórax, atención. Exacto. Y el neumotórax, atención, nos va a llevar a un paro cardíaco. La lesión traqueobronquial, ¿por qué puede ser mortal? Por la hipoxia. Ya, y la hipoxia nos puede llevar a un paro cardíaco, ¿no? Habíamos dicho. Todos los caminos La llevan al contusión paro cardíaco. pulmonar, ¿por qué puede ser mortal? Que habíamos mencionado que sucede en un morete, en el alveolo, en el bronquio y él se llena de sangre. Y esta sangre puede llegar a porque hay un hematoma retenido, podemos decir, o un hemotórax retenido, que también ese es un diagnóstico, puede generarse una sepsis producto de una infección local pulmonar. Más allá de la sobrecarga pulmonar que nosotros le estamos añadiendo, él solito puede generar un foco infeccioso en este morete, en este sangrado que haya ocurrido. Obviamente, si hay un sangrado de manera constante, gotita, va llenando el vaso y puede llegarse a convertir una contusión pulmonar en un hemotórax, y el hemotórax aún es hemotórax masivo, ¿no? Y todo ello lleva a ser mortal. Ahora, el hemotórax simple puede llegar a ser mortal, ¿por qué? Masivo. Puede convertirse en un masivo. El traumatismo cardíaco cerrado, ¿por qué puede ser mortal? Por las arritmias, que está asociado a estas lesiones traumáticas. La arritmia va a generar tromboembolismos y eso es una de las T de las paradas cardíacas, ¿no? Ruptura traumática de aorta, ¿por qué puede llegar a ser mortal? Porque puede ser la ruptura Completa. ¿no? Y puede llegar a un shock hipovolémico, y el shock hipovolémico es una de las H de parada cardíaca. Las lesiones diafragmáticas, ¿por qué pueden ser mortales? Sepsis. Por la sepsis que provoca.
Las fracturas y lesiones, bueno, ese ya. La asfixia traumática, Hipoxia, paro. las lesiones esofágicas, ¿por qué puede ser mortal? Por el shock. Por la sepsis, ¿no? Puede provocar una mediastinitis. Y esto ¿por qué puede ser mortal? Neumotórax. Que puede llegar a ser un neumotórax, atención, y puede llegar a una parada cardíaca, ¿no? Entonces, los peligros que tenemos que tomar en cuenta. Todo neumotórax simple se puede convertir en un neumotórax atención. Todo hemotórax retenido puede llevar a un shock hipovolémico o un shock séptico. Las lesiones diafragmáticas nos pueden llevar a sepsis. El control inadecuado del dolor también nos puede llevar a un shock obstructivo, mejor dicho, cardiogénico. Edades extremas como cuáles, los niños y tercera edad, los niños, las embarazadas, son pacientes especiales que pueden ser comorbilidades asociadas que ellos no responden de una manera adecuada a estos trabajos. Sobre reanimación, no quiere decir que nosotros hayamos hecho nuestra reanimación muy exagerada, sino nuestra sobrehidratación. El tubo de tórax mal colocado también nos puede generar un peligro latente, ¿no? Porque nos puede hacer sospechar de una ruptura de esófago persistente el neumotórax que tengamos o que evidentemente tengamos frente a él un tubo de tórax mal colocado y no nos esté ayudando al diagnóstico de un hemotórax masivo y que nosotros tengamos frente a él un shock hipovolémico y se haga una parada cardíaca y evidentemente nuestro tubo de tórax ni estuvo oscilando ni sacó todo lo que debía sacar y tenemos más de 1500 cc en la historia. Entonces, nuestro escenario era un paciente de 27 años de edad que conducía un vehículo sin usar el cinturón de seguridad, sufre una colisión frontal de alta velocidad, nuestra presión arterial era de 90-70, frecuencia cardíaca de 110 y frecuencia respiratoria de 36. Dentro de nuestra evaluación inicial, una escala de coma de Glasgow de 15/15 y vía aérea premiada. ¿Qué lo hace sospechar que puede haber una lesión torácica en este paciente? La frontal. La colisión frontal, el mecanismo de acción posible que tenemos en el paciente. ¿Y cómo vamos a evaluar las potenciales lesiones torácicas de este paciente? Radiografía. No, la revisión primaria, posiblemente tengamos 6 patologías. Dentro de nuestra revisión secundaria vamos a solicitar nuestra radiografía, nuestra tomografía, nuestra gasometría, nuestro electrocardiograma, angiografía, tomografía, todo lo que querramos solicitar, mejor dicho, pero en la revisión secundaria de un paciente estable. Este paciente está relativamente estable, ¿no? No nos están dando mayores hallazgos, a pesar de que está sí con tendencia de hipotensión, está taquicárdico y está taquipnea, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda acerca del tema? ¿Han hecho su...? Doctora, ¿el enfisema siempre va a ser generalizado? No, es paulatino. Si tu paciente llega en las primeras horas, media hora, 1 hora, 2 horas, de donde haya sido la ruptura, ponete el ejemplo de un neumotórax, una fractura costal, y evidentemente también va a generar un efisema. Si tenemos en la cuarta costilla, del lado izquierdo o derecho, en esa zona va a haber efisema. Mientras más horas pasen, va a aumentar de tamaño. Entonces, ¿cómo es la forma de semiología que vos tenés para saber si esto se trata de un enfisema progresivo? Llega tu paciente, palpás esos crépitos, palpás hasta dónde va y lo podés remarcar con un lapicero. Lo marcás hasta donde está tu mancha de enfisema y cuando hagas tu segunda evaluación, ver si ha aumentado de tamaño o no. Esto es para los neumotórax. Ahora, esto es más paulatino que la parte del esófago o de la parte de la tráquea bronca.
ellos sí son un poquito más agresivos. En media hora puede estar como un sapo, como lo vimos en la imagen, como también depende de la laceración, ¿no? Obviamente. Puede generar. Ahora, por ejemplo, si un paciente fue agredido con un objeto contuso en la región del cuello, en zona 2, puede estar frente a una lesión de esófago, de tráquea, de bronquio, dependiendo de cómo fue el golpe. Entonces vamos a tener, más allá de la equimosis que vas a ver, la laceración que vas a ver, vas a poder palpar el cráneo. Y por lo general todo lo que es aire tiende a subir, entonces va a tener mayor frecuencia de que tu enfisema vaya para arriba, porque es aire, y va a tener menos frecuencia de bajar, pero mientras más horas tengas, si es de esta zona, va a tener toda la cara hinchada y va a comenzar a crecer ya, pero para abajo. Entonces puede ser que vos tengas en todo el tórax y te estés confundiendo que es un neumotórax por el tiempo de evolución, pero realmente vos estás con una lesión traqueal. Entonces, aquí el resumen era que ustedes tienen que añadir sus 8 patologías. Concepto, signos y síntomas, cómo vamos a diagnosticar, por qué son mortales y llegar a su tratamiento. Han visto que la mayoría de estas 8 patologías, todo nos lleva a reparaciones quirúrgicas o netamente todo quirúrgico, ¿no? Entonces, eso es todo.